¿Qué onda con Digna Calle, la segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso? ¿Es aliada al gobierno del presidente Pedro Castillo? ¿Es opositora al gobierno de Castillo? Y además, su bancada, Podemos Perú, ¿es aliada o es una bancada de oposición? ¿Y por qué desde el Congreso de la República ya varias bancadas exigen su cabeza? Ya varias bancadas están pidiendo la censura de Digna Calle, lo que nuevamente nos pone en una situación totalmente sui generis y nunca vista antes en el Parlamento. Es decir, que en poco tiempo se esté buscando censurar al tercer miembro de una mesa directiva de 4 miembros. A ver, les vamos a contar qué es lo que ha venido sucediendo y por qué se está presentando o se está empujando una nueva moción de censura contra Digna Calle. Para poner en contexto la situación, esta semana el programa de Beto Ortiz reveló que el ministro del Interior, Willy Huerta, que se salvó hace muy poco de una censura también en el Congreso de la República por sus intentos de entorpecer la investigación en contra del presidente Pedro Castillo, a cargo del coronel Harvey Colchado, visitó en su casa de Rinconada del Lago a la congresista Digna Calle. Digna Calle, de la bancada de Podemos Perú, es la segunda vicepresidenta en la mesa directiva y este hecho prendió las alarmas en una serie de bancadas que, ojo, ya están solicitando la censura de la actual congresista. Renovación Popular incluso ya emitió un comunicado diciendo que va a presentar una moción de censura y desde Avanza País, Alianza para el Progreso han dicho que este hecho es sumamente sospechoso, es sumamente grave y algunos congresistas de la República como Alejandro Gavero, Patricia Chirinos, el propio congresista Jorge Montoya señalan que en realidad Digna Calle y la bancada Podemos Perú es una bancada aliada a los intereses, y cito textualmente, a los intereses corruptos del gobierno del presidente Pedro Castillo y por eso no puede ir más. Lo inusual, lo interesante en este caso, o lo no visto en realidad en las últimas décadas en este gobierno y en la República Peruana, es que estaríamos frente a una nueva censura de la mesa directiva. La mesa directiva está compuesta por 4 miembros, el presidente y 3 vicepresidentes que tienen a su cargo diferentes temas, diferentes funciones. Y Digna Calle es la segunda vicepresidenta. Primero está el congresista William Zapata, la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular, Digna Calle de Podemos Perú y Alejandro Muñante de Renovación Popular. Digna Calle y Marta Moyano se mantienen desde la lista inicial, porque hay que recordar, al congresista William Helera de Somos Perú, pues tuvo que ser censurado luego de que tuviera una sentencia firme del Poder Judicial por temas de colusión. Y en este momento William Helera se encuentra prófugo de la justicia. En el caso ya de la propia presidenta del Congreso, la expresidenta del Congreso, Lady Camones de Alianza por el Progreso, ella fue censurada, por lo que ustedes recordarán estos audios que se filtraron, donde se le escuchaba en conversaciones en una reunión de bancada con el líder de su partido, César Acuña, hablando de la necesidad y la obligación que tenían los congresistas de su bancada de aprobar un proyecto de ley para la creación de un nuevo distrito en Trujillo que iba a beneficiar directamente al candidato César Acuña, en un rápido movimiento también de las bancadas más cercanas al presidente Pedro Castillo. Se presentó una moción de censura y con el apoyo de supuestas bancadas aliadas se terminó censurando a Lady Camones, y así es como surge o emerge la candidatura del congresista William Zapata, general además en retiro del ejército peruano, que recibió el apoyo de las demás bancadas y se logró posicionar y logró justamente reemplazar a Lady Camones en la presidencia de la mesa directiva. Ahí ya teníamos 2 bajas. Ahí ya teníamos 2 bajas y estábamos hablando que nos encontrábamos apenas en septiembre. No habían pasado, ¿cuánto? Ni 3 meses desde que había asumido esta nueva mesa directiva, la segunda mesa directiva para el periodo 2022-2023. Pero ya en octubre estamos frente a una nueva censura a otro miembro de la mesa directiva, con lo que sería la tercera. Esto no había pasado antes, es un punto importante anotarlo. Ahora, ustedes preguntarán, ¿esto se justifica? Es decir, ¿se justifica una nueva moción de censura contra la congresista Digna Calle? Lo cierto es que hasta el momento que estamos grabando este video, la congresista no ha dado ninguna explicación de esta visita que realizó el ministro del Interior, Willy Huerta, a su domicilio. Es más, no se precisan las fechas. Sin embargo, fuentes de la interna del grupo cercano de la congresista Digna Calle aseguran que la visita ocurrió días después
varios días después de que la moción de censura fuera rechazada en el Parlamento. A ver, la moción de censura fue vista el 23 de septiembre, se rechazó, solo se logró 54 votos a favor, se necesitaban al menos 66 votos para que esto sea aprobado. Hubo, como les digo, muchas ausencias, muchas abstenciones también, que permitieron que no se llegue a los 66 votos y salvarle la cabeza a Willy Huerta. Según fuentes cercanas a la congresista Dina Calle, la reunión habría sido en los días posteriores. Los motivos de la reunión hasta el momento se desconocen y lo que están pidiendo desde el Parlamento son justamente los descargos y las explicaciones del caso, porque les parece sumamente irregular que una congresista de la República se reúna con un ministro en su propio domicilio y sobre todo la pregunta es qué temas se abordaron. Desde el Ejecutivo hemos escuchado, desde algunos congresistas cercanos al presidente Castillo, hemos escuchado que señalan que no se habría reunido necesariamente con la propia Dina Calle, sino con su esposo, el esposo de Dina Calle, que es otro dirigente importante dentro de la bancada de Podemos Perú. Nos referimos al ex congresista, además, Aaron Espinosa. Todo eso está todavía en el terreno de la especulación hasta que la congresista y el propio ministro Willy Huerta revelen qué se dijo en esta reunión o para qué se reunieron. Se trataba de una reunión amical, familiar, o se trataba ya de una reunión de trabajo. Y si se trataba de una reunión de trabajo, ¿qué temas se vieron? Y a ver, ¿y por qué no se pudo realizar esta reunión en los despachos respectivos de la congresista en el Parlamento o en los despachos del propio ministro en las oficinas del Ministerio del Interior? ¿Qué necesidad había de hacer una reunión en su casa? A ver, pero esto nos lleva a otro tema mucho más complejo en cuanto a la relación de la bancada de Podemos Perú con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y es una de las preguntas que habíamos resaltado. ¿Podemos Perú es un aliado del gobierno de Castillo o es una bancada de oposición al gobierno de Pedro Castillo? O depende de la situación. Un dato adicional que lleva o ayuda a responder quizá esta pregunta. Dina Calle fue una de las congresistas que presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones junto a la congresista Susel Paredes, que en este momento se encuentra en otra bancada diferente a la que fue electa. Pero Dina Calle presentó también un proyecto de adelanto de elecciones que de alguna manera no ha tenido el respaldo de las bancadas mayoritarias porque, valgan verdades, hasta el momento no hay voluntad política para que eso avance. Pero sí presentó un proyecto en el sentido de que nos vamos todos. ¿Esto sería suficiente para decir que Dina Calle es de oposición o de que Podemos Perú es de oposición? No del todo, porque hay otros hechos que llaman muchísimo la atención de lo que hemos venido viendo. A ver, un hecho trascendente e importante es la reunión que sostuvo en su momento José Luna Morales, ojo, el hijo de José Luna hijo, como se le conoce, con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Ojo, porque Luna Morales, cuando ganó el presidente de la República, Pedro Castillo, fue a visitar al presidente en esa famosa casa del pasaje Zarratea en Breña. Y después el Comercio ha revelado que tiene una serie de llamadas con el exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia. ¿Cuál era la relación de Luna Morales con Juan Silva? ¿Eran amigos? ¿Qué intereses había entre Luna Morales y el exministro de Transportes y Comunicaciones? Es un punto clave. Además, también se conoció ya hace varios meses que el congresista Enrique Wong, que en algún momento fue el secretario general de Podemos Perú, recomendó o justo pudo de alguna manera colocar a su asesor más cercano en ENAPU, en la Empresa Nacional de Puertos, que está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que generó una serie de cuestionamientos, porque se decía, oye, estos congresistas son cercanos no solo al gobierno, sino al ministro que se sostuvo por mucho tiempo pese a los escándalos de corrupción que ya surgían, Juan Silva, hoy prófugo de la justicia. Pero luego Podemos Perú dijo que no, que ellos son una bancada de oposición y de alguna manera logró convencer a las otras bancadas, entre ellas Fuerza Popular, para posicionarse muy bien en las diferentes mesas directivas. Ojo, Enrique Wong también fue un participante o miembro de la primera mesa directiva que presidió Mari Carmen Alba, y en esta segunda oportunidad Dina Calle también ha logrado posicionarse. Con los pocos congresistas que tiene, en un momento ni siquiera llegaban a 5 porque ha tenido salidas, idas y venidas, ha logrado tener espacios importantes y además
presidir comisiones importantes. Presidieron la Comisión de Defensa del Consumidor en la legislatura pasada y ahora presiden la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones o grupos de trabajo más importantes del Parlamento. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿estamos frente a una bancada de oposición? ¿Por qué? Porque logran justamente ubicarse en puestos claves gracias al apoyo de las otras bancadas de oposición, o estamos frente a una bancada aliada al gobierno de Pedro Castillo, porque en decisiones importantes como una moción de censura ante un ministro de Estado, con sus votos logran restarle fuerza a la oposición, o estamos frente a una bancada que sabe moverse muy bien en ambos espectros ideológicos y lograr posiciones claves dentro del gobierno y dentro del Congreso de la República. Bueno, lo vamos a ver y sobre todo vamos a ver qué decisiones toman las otras bancadas de oposición que claramente, porque hemos escuchado a muchos voceros, están muy molestos y ya están buscando la censura de Digna Calle. Ojo, censurar a Digna Calle implica que otro miembro de la bancada de Podemos Perú va a asumir ese puesto, esa segunda vicepresidencia. No necesariamente. Vimos que con Wilmer Helera, congresista de Somos Perú, una vez que fue censurado, asumió Alejandro Muñante de Renovación Popular. Y en el caso de con la censura de Lady Camones, vimos que asumió el congresista de Avanza País, William Zapata. Entonces, no necesariamente la salida de Digna Calle implica que alguien de Podemos Perú va a asumir ese puesto. En este momento todo queda todavía en el terreno de la especulación, así que vamos a ver qué decisión se toma en el Congreso de la República, donde se necesitan solo 66 votos, 66 votos para censurar a la segunda vicepresidenta a partir de estas reuniones que tuvo. Pero haría bien el ministro del Interior y haría bien la congresista Digna Calle en explicar qué temas se tocaron en esta reunión y para qué fue la visita y por qué una reunión de este tipo, si no era una reunión fraternal, amical, no pudo haber sido realizado en los ambientes respectivos para funcionarios públicos como son sus respectivas oficinas. Así que vamos a ver qué ocurre en los siguientes días.